A propósito, el PRM ha iniciado una acción ayer que es otra forma correcta de hacer oposición. Qué bueno que están levantando cabeza, porque aquí sí que les hemos hecho crítica por no hacer oposición. Bueno, pues ayer emprendieron otra acción muy correcta. El PRM ayer depositó en la Procuraduría General de la República lo voy a citar textualmente, denuncia para fines de investigación y posterior acusación formal contra el PLD. El PRM puso una denuncia en la Procuraduría contra el PLD al que pertenece el procurador. La imputación es violación al artículo 3 de la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas. En este caso tiene que ver con lavado de activos. Le llevaron una copia de la denuncia a la PEPCA, específicamente también, a la Procuraduría Especial de Persecución contra la Corrupción Administrativa, y está firmada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Entonces, ¿en qué se fundamenta? En algo irrefutable. En los testimonios de Temístocles Montaz y de Víctor Díaz Orúa. Pone en el expediente el comunicado que salió, que publicó en espacio pagado en todos los diarios dominicanos, Temístocles Montaz, cuando fue acusado por los sobornos de Odebrecht. Y en esa declaración escrita y pagada por él, entonces dice que recibió fondos de manos de Ángel Rondón para las campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana en los años 2008, 2012 y 2016. Entonces, lo que él dice ahí es que él no cogió ese dinero. Que ese dinero fue para el partido. Lo está diciendo un directivo importantísimo del partido, miembro del comité político, y que ha sido ministro en casi todo el tiempo de los gobiernos del PLD. Entonces, el otro testimonio, bueno, son muchos testimonios que ha dado una sola persona, que es otro de los imputados del caso de Brecht. A Temístocles Montaz lo liberaron de eso después de que salió ese comunicado. Y todo el mundo sabe lo que eso significa. Pero él no amenazó con decirlo, él lo dijo, lo escribió y lo publicó. Y eso es una prueba. Entonces, el otro es Díaz Rúa, que ha dicho mucho y sigue diciendo todos los días, porque él está ahora en su turno de responder las acusaciones por el caso de Brecht. Dice el expediente que ha sometido el PRM ante la Procuraduría que el señor Díaz Rúa declaró en audiencia frente al juez Ortega Polanco que de los fondos que el expediente acusatorio dice que él recibió de la Odebrecht, 1.000 millones de pesos, dice él, fueron depositados para ser transferidos al PLD. Está hablando el que fue ministro de Obras Públicas y director de INAPA, cuando se hicieron muchas de las obras que tienen que ver con esas oficinas, pero que al mismo tiempo era el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, pero obviamente este expediente fue depositado ayer y no recoge lo que ayer mismo dijeron el señor Díaz Rúa y sus abogados en audiencia. Por ejemplo, ayer ellos dijeron que la Procuraduría
entre las pruebas que depositó contra Díaz Rúa, incluye 11 cuentas bancarias del señor Díaz Rúa donde se hicieron depósitos de dinero pagado por Odebrecht. Y dijeron sus abogados, con su presencia, él estaba ahí en la audiencia, le dijeron al juez que de esas 11 cuentas que cita el Ministerio Público, 9 son del Partido de la Liberación Dominicana y 2 de Díaz Rúa. Entonces, así es como se actúa. El PRM cogió lo que han dicho ellos mismos y hizo un sometimiento contra ese partido. ¿Qué se puede esperar? El procurador, miembro del Comité Central. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que es la que puede juzgar eso, porque incluye, bueno, son exministros. Pero esa Sala Penal, de sus 5 miembros, 3 son del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, provenientes de ahí. Y están para eso, para atajar cualquier cosa que logre llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué tendrá que hacer la Procuraduría? ¿Va a decir que no, que eso no tiene mérito? Cuando se está basando en lo que han dicho los mismos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Dirigentes de categoría, porque Víctor Díaz Rúa era el secretario de Finanzas hasta el otro día, que el comité político lo sustituyó. Y Temístocles Montaz sigue siendo el miembro del comité político y sigue aspirando a la nominación presidencial. Entonces, le han puesto una tremenda papa caliente a la Procuraduría. Mire lo que dice su gente. Miren el testimonio que da. Actúe. Como quieres malo. Porque si no hace nada, que es lo que más se pudiera esperar, si no le hacen caso a eso, es una confesión institucional de la situación. Y si le hacen caso, tiene que actuar. Los dominicanos podemos intuir muy fácilmente qué es lo que va a pasar con eso. Pero si sirve para poner en evidencia señores, la situación de secuestro que tiene nuestra justicia, bueno, pues que sirva para eso por lo menos. Para que nadie se atreva a discutir, aunque realmente muy poca gente discute, porque los mismos miembros del Partido de la Liberación Dominicana converse con cualquiera y dígale, ¿qué tú crees? ¿Hay corrupción o no la hay? Las encuestas lo señalan, los PLDistas son los primeros que dicen que sí, que hay corrupción. Pero no es que hay corrupción, es que hay un sistema, un esquema, una estructura para poner en marcha esa corrupción que está en marcha hace mucho tiempo y para impedir que sea juzgada, para impedir que se apliquen las leyes. Bueno, pues ese partido al que tanto le hemos dicho que no hace su rol de oposición, pues estamos en el deber de decir que ahora lo está haciendo. Eso es nuevo. Yo destacaba hace un momento, Uchi, que hay unas contradicciones o aparentes contradicciones que son interesantes en las declaraciones de Díaz Rúa. Y es que él dice, no he dicho que son cuentas del PLD, dije que son cuentas de campaña. O son suyas o son del partido, pero en el limbo no se pueden quedar. Exacto. Y bueno, ya veremos si realmente hay una intención del Ministerio Público en investigar eso por las razones antes expuestas y la evidente intención del procurador de promoverse internamente dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos que lograr una separación absoluta del Ministerio Público, una separación del Ministerio Público de los aspectos políticos partidarios. Mientras no logremos una independencia del Ministerio Público en nuestro país, continuaremos con este tipo de incertidumbre en lo que tiene que ver con los casos donde se está investigando la corrupción administrativa, la corrupción gubernamental. República Dominicana no es el único país donde el fiscal general o el procurador está relacionado con la política o hay una nominación por parte del presidente. Aquí que nos gusta tanto
utilizar como ejemplo a Estados Unidos, el fiscal general es propuesto por el presidente, pero se usan mecanismos de filtro para aprobar o no su designación. La razón por la que aquí genera tanta incertidumbre la asignación de ese cargo a una persona es precisamente porque lo que hemos visto en los tribunales, la manera en que vemos cómo se administran las investigaciones según los intereses particulares de la organización política que esté en el poder, es lo que hace que el Ministerio Público en este aspecto haya perdido muchísima credibilidad. Y por eso es que vivimos abogando porque haya una separación, porque se intente incluso la promoción de un representante del Ministerio Público de carrera, una persona que venga con una trayectoria en la investigación, que venga con una hoja de vida que lo respalde en lo que tiene que ver con los procesos judiciales. La corrupción o los problemas del sistema de justicia no están exclusivamente ligados al tema político, porque parecería a veces que con este tipo de posiciones se entiende que la política es lo único, que la política de manera absoluta es sucia, y no es cierto. No. Hay formas decentes de hacer política. Entonces no es que estamos contrarios a que haya un ejercicio de la política en nuestro país. Creo que eso es importante aclararlo. Lo que tenemos es que abogar porque hay una clase política en República Dominicana que respete las leyes y que respete las instituciones. Y lo que ha quedado evidenciado es que en nuestro país estamos muy bien en materia de leyes aprobadas en el Congreso, tenemos marcos legales que son extraordinarios y envidiables, pero hay un irrespeto y una falta de voluntad desde los poderes políticos para respetar lo que ellos mismos aprueban. Y a la hora de poner en práctica esas legislaciones, todo depende de los intereses particulares de quien está en la administración de justicia o de quien está en el poder político que tiene la manera de influir en el poder judicial. Y eso es lo que tiene que cambiar. Por eso también cuando se aboga por la creación de nuevas instituciones, yo insisto en que a veces lo que debemos criticar no es si esa institución va a ser buena o mala, lo que debemos es analizar si eso fortalece la democracia, la creación de ese nuevo organismo. Ahora, lo que hará efectiva esa nueva institución es la gente que elijamos para colocar ahí. Y si no hacemos ese tipo de esfuerzos y desde la sociedad dominicana en su conjunto no se presiona para que se ponga gente decente en los lugares, sobre todo donde es absolutamente necesario, nuestro país no va a cambiar. Y aquí, lo decíamos hace un momento, que la presentación de esos comerciales, se ha comenzado a desarrollar una pasividad tan grande y preocupante, una sociedad que ve cómo cómo le pasan por encima con un camión, y aquí se corrompe todo, se utilizan los recursos públicos y la gente se burla un momento en las redes sociales y hasta hace muchos memes, pero no hay una acción social contundente que haga que esta clase política cambie, que uno tiene que ver con preocupación el futuro de la República Dominicana, porque se le están llevando entre los bolsillos 2 o 3 personas. El país que más crece en términos económicos no tiene un reparto de esas ganancias para que podamos exhibir unos niveles de vida adecuados, con servicios. Al contrario, le quieren quitar derechos a los trabajadores. Agua, luz. ¿Por qué tenemos que tener planta eléctrica? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener bombas adicionales? Señores, la gente hace pozos en los barrios y aquí presentamos una serie con Junior Ramírez, el país que más crece, pero no este año. Tenemos un registro de años envidiable de crecimiento económico en la región. El país que más crece. ¿Y eso en qué se traduce en República Dominicana? En unos niveles de desigualdad que son atropellantes, donde aquí tenemos un minúsculo grupo de personas que exhibe una riqueza que le permite resolver su problema en Miami. Y la mayoría de la gente que ganando salarios por debajo de los 15,000 pesos mensuales, cuando la misma canasta básica está calculada en alrededor de 30,000 y la gente no tiene con qué comer, porque estamos muy bien criticando lo de Venezuela. Pero miremos la situación nuestra. Señores, aquí la gente no tiene con qué comer. Aquí tenemos empleados, gente que trabaja de manera formal en más de un sitio y por tanto hacen más de un horario.
Usted tiene que preguntarse qué calidad de vida tiene y de qué manera tú le puedes exigir que le dé seguimiento a los hijos que tienen. Son personas que hacen un turno en un sitio y se van a otro, o hacen un trabajo formal y después tienen un chiripeo. Así es como vive el dominicano. Ahora que se está discutiendo precisamente el Código Laboral, esa es la realidad de la mayoría de los dominicanos. Y queremos exigirle a los papás que cómo es que no estaban en la casa, pero no ganan ni siquiera con qué darle alimento a sus muchachos. Mira, primero, hiciste un señalamiento muy correcto al indicar que mucha gente dice que la política es sucia, pero que la sucia no es la política. La ensucian los políticos deshonestos. ¿Qué dijo Duarte sobre la política? Dijo que la política y la filosofía son las dos ciencias más nobles que existen. Ese es el criterio de Juan Pablo Duarte. Las dos ciencias más nobles, la política y la filosofía. Y es así, porque la política es el vehículo institucional que tienen las sociedades para ejercer un principio cristiano, el amor al prójimo. Esa es la carretera por donde pasa el amor al prójimo. La política para que todo el mundo tenga lo que merece, para que todo el mundo tenga derechos. Entonces, por ejemplo, realmente tenemos leyes para todo y buenas leyes, pero lo mismo que las hacen para que conste en papeles. Ellos creen que dentro de 200 años, cuando un historiador o un sociólogo esté investigando cómo era esta sociedad en esta época, digan, no, pero eran la gente más honesta. Mira cuántas leyes buenas hicieron. Pero la historia no dejará de registrar que las hicieron para reírse de ellas, para usarlas, como decía Balaguer, como un pedazo de papel, con la diferencia de que el papel en que han convertido la Constitución y las leyes es del que vienen rollos, ¿verdad? Y así lo usan. Tú mencionaste el agua. Efectivamente, el país que más crece tiene la capital con menos abastecimiento de agua probablemente del mundo. Eso no lo han medido. Pero no me cabe duda que sería un ranking más en el que seríamos líderes o estaríamos entre los principales líderes. En falta de agua en la capital de un país, lo mostramos en esa serie de 5 reportajes que realizó Junior Ramírez. En la capital casi no hay agua. Casi no hay. Hay en el polígono central. Y todos los que nos están oyendo en este momento están, y que viven sobre todo no en la periferia lejos, no, alrededor del polígono central. Por ejemplo, todo el que nos está viendo ahora en Villamella están haciendo así. Eso sí es verdad. Y eso lo están haciendo en prácticamente todos los barrios de la capital. Una actuación correcta de la CAS, el sometimiento a la justicia de la grancera que causó la avería, que interrumpió una línea de 72 millones de metros cúbicos de agua por día y que aumentó la sed de la capital durante esos días. Muy bien, eso es cumplir con una responsabilidad. Ahora, la CAS no está cumpliendo con muchas otras responsabilidades. Es decir, primero está toda esta deficiencia con barrios que ni siquiera tienen acueducto, como los Guaricanos, donde viven miles y miles de dominicanos. Ahí no hay acueducto. Y luego otros, por ejemplo, toda esa parte de Villamella, donde el agua llega los sábados, y así en muchísimos lugares, donde hay gente que está haciendo negocio de comprar un camión cisterna de agua, llenar su cisterna y vender las latas a 20 pesos. Hay gente que está haciendo negocio con eso. Aquí la presentamos en esa serie de reportajes, una señora explicando cómo lo bien que le va con ese negocio. Entonces, en definitiva,
esta economía que más crece, que mañana ustedes oirán al presidente hablando de la maravilla económica que es este país, que es verdad que hay crecimiento, pero es un crecimiento que no alcanza para tener un presupuesto sin déficit, que no alcanza para competir con países muchísimo menos desarrollados, como son los que participan en el DR-CAFTA, que todos nos venden más a nosotros que nosotros a ellos. Un crecimiento que no alcanza para pagarles salarios dignos a los trabajadores. Y que ahora en las discusiones las organizaciones empresariales insisten en quitarles derechos a los trabajadores, insisten en eso. Yo no he visto obcecación más grande que esa. Con tantas fuentes de costos que ellos tienen que pueden manejar, y el que quieren reducir es los derechos de los trabajadores. Qué insistencia tan obcecada. Dejen eso, señores empresarios. Dejen ese tema ya. Ustedes no se imaginan el daño que les está haciendo eso a su imagen, tratando de quitarle derechos a los que menos tienen. Y es una economía que para lo que alcanza, cuando vamos a China, que habiendo en China una exposición de exportación, de lo que ellos exportan, lo que hay es alta tecnología, y nosotros lo que llevamos, y tiene que presentar nuestro presidente, es yuca. Oiga qué desarrollados estamos. Un cultivo que lo hacían los taínos. Esa es la tecnología que nosotros presentamos al día de hoy en China. Yuca. Y cigarros, también el tabaco que se lo fumaban los indios. Esas son nuestras dos perlas que exhibimos como fuerza exportadora. Cultivos prehistóricos, señores. Ustedes verán mañana, si ustedes quieren, bueno, esto muchos se pudieran indignar, pero si ustedes quieren darse un baño de allante para sentirse contentos, oigan al presidente mañana hablando de las maravillas que ha hecho con nuestra economía. Repito, es verdad que crece. Ahora, lo que no es verdad es que está saliendo toda esa gente de la pobreza que ellos dicen. Ya veremos el día de mañana y todo parece indicar que los aprestos son de modificar la Constitución. Y miren cómo es que estamos. El que está quiere seguir, el que estaba quiere volver. Y volver para quedarse para siempre, además. En esa situación estamos y seguimos durmiendo. No nos despertemos para ver si vamos a amanecer vivos. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos a la socióloga Rosario Espinal, estará con nosotros en el día de hoy. Con ella analizaremos la situación política actual de la República Dominicana y la perspectiva de cara al año 2020, año electoral en nuestro país.